Ok chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de biomoléculas orgánicas. Lo he dividido el tema en dos en realidad, es decir, solamente la clase de hoy consta de glúcidos y lípidos. ¿Ok? Para recordar lo que viene a ser biomoléculas orgánicas, voy a decir que son moléculas grandes y complejas, cuya estructura está hecha a base de carbonos y además son sintetizados únicamente por los seres vivos, es decir, personas, plantas y animales. Podemos dividirlas en 4 grupos grandes. Estos son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Como ya mencioné, el día de hoy solamente vamos a ver los dos primeros, que vienen a ser carbohidratos y lípidos. Ahora me dice los glúcidos, ¿no? Los glúcidos son llamados también carbohidratos, azúcares o hidratos de carbono, ¿ok? Son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero en algunos de ellos también voy a tener la presencia de bioelementos, tales como son el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Las principales funciones de los glúcidos en los seres vivos son dos, ¿sí? La primera función principal es que proporcionan energía inmediata. No en vano, son la principal fuente de energía a través de un proceso de oxidación en la mayoría de las células no fotosintéticas. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que me va a dar a mí la energía que yo necesito, ¿no? En el momento. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a consumir un caramelo, ¿de acuerdo? De repente puedo tener sueño, consumo ese caramelo y inmediatamente pues yo voy a estar más alerta, voy a estar, no sé, ¿no? Más despierto. Entonces, eso es lo que quiere decir esta primera función, ¿sí? Me da o me proporciona energía inmediata. Ahora, un gramo de estos glúcidos carbohidratos me proporciona 4,5 kilocalorías. La segunda función principal es que también es considerada como una que cumple una función estructural, ¿okay? En ciertas especies. Me dice, las formas biológicas primarias de almacenamiento y el consumo de energía de celulosa cumplen con una función estructural, a formar parte de la pared de las células vegetales. Es decir, cuando yo hablo de función estructural, en el caso de la celulosa, que se encuentra en las plantas, pues esta forma parte, ¿no?, estructural de las paredes de las células vegetales. ¿Okay? Mientras si yo hablo sobre la quitina, que es el principal constituyente del exoesqueleto de los artrópodos, ¿no?, ya que está presente en su cuerpo, entonces voy a decir que también cumple función estructural. ¿Cómo se clasifican los glúcidos? Voy a clasificarlo de 3 maneras, ¿ok? Unos son los monosacáridos, otros son los oligosacáridos y otros son los polisacáridos. Monosacáridos, me dice, se caracterizan por ser blandos y grises, son sólidos neutros, son incoloros, cristalinos, insolubles en agua y además presentan grupos OH, cetonas y varios grupos de alcohol. ¿Ok? Los monosacáridos más conocidos son ribulosa, desoxirribosa, ribosa, glucosa, galactosa y fructosa. Veamos ahora la parte de oligosacáridos. Cuando yo menciono el tema de oligosacáridos, voy a decir que son glúcidos formados por un pequeño número de monosacáridos, ¿okay?, los cuales estos están unidos mediante el enlace glucosilo, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de los disacáridos, di viene de 2, por lo tanto voy a decir la presencia de 2 monosacáridos. Precisamente, pues no me dice, resulta la condensación de 2 monosacáridos, ¿sí?, los cuales están unidos por enlace glucosilo. Lo vuelvo a mencionar. Como disacáridos más comunes tenemos a la sacarosa, a la lactosa, a la maltosa. Yo sé que en este caso la sacarosa es conocido como azúcar común y es la unión de la fructosa y la glucosa. En el caso de la lactosa se le conoce como azúcar de leche y pues resulta de la unión de la galactosa y la glucosa. Y en el caso de la maltosa es conocido como azúcar de malta y pues proviene de la hidrólisis enzimática del almidón, ¿no? Como tercera clasificación habíamos mencionado los polisacáridos polivarios, ¿ok? Estamos hablando más de 10.
Me dice suma con moléculas de elevado peso molecular, es decir, son muy grandes. Resulta en la unión de varios monosacáridos, los cuales están enlazados por este enlace que se denomina, en el caso de los glúcidos, glucosilo. ¿Ya? Ahora, tiene la característica de ser insolubles en agua, ¿de acuerdo? Principalmente los polisacáridos son el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Ahora, de los cuatro que hemos mencionado, dos son polisacáridos estructurales y dos son polisacáridos de reserva, ¿sí? Vamos a mencionar cuáles son los polisacáridos de reserva. Voy a tener entonces al almidón, al glucógeno. Voy a decir que el almidón es un polisacárido de reserva energética que se encuentra en plantas. El glucógeno es un polisacárido de reserva energética, pero en animales, ¿sí? Los cuales abundan en el hígado y en los músculos. En el caso de polisacáridos estructurales tenemos a la celulosa y a la quitina, ¿no? Ya sabemos, ya habíamos mencionado que la celulosa es un componente de la cadena celular de las plantas, y no solamente de las plantas, sino también está presente en las algas, ¿ok? En el caso de quitina, pues habíamos mencionado que es un componente de la pared celular de hongos y en el exoesqueleto de los artrópodos. ¿De acuerdo? Podemos ahí ver algunas imágenes acerca de los glúcidos, o también llamados carbohidratos o azúcares. ¿De acuerdo? Vemos la parte de lípidos, ¿no? Como según una biomolécula orgánica. Me dice, los lípidos están constituidos principalmente por carbono e hidrógeno. Y en menor cantidad vamos a tener al oxígeno. Entonces, si yo observo la presencia de carbono, hidrógeno y oxígeno, entonces voy a considerar que son compuestos ternarios. ¿Ok? Ok, como te decía entonces, ahora los lípidos son considerados como moléculas orgánicas, pero que son compuestos ternarios y por la presencia de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Okay? Me dice, debido a su estructura son moléculas hidrófobas, es decir, insolubles en agua, pero estos lípidos van a ser solubles en diferentes orgánicos no polares, como es la benzina, el benceno y el cloroformo, ¿okay? Lo cual permite su tracción mediante estos tipos de solventes. Las principales funciones de los lípidos en los seres vivos son actúan como reserva energética, en el caso de los triglicéridos, reserva energética, ¿ok? A diferencia de los glúcidos eran me proporcionaban energía inmediata, en este caso no, ellos van a ser como una reserva que voy a tener cuando los glúcidos no están presentes en el organismo. Cumple función reguladora, como las hormonas esteroides, cumple función estructural, como en el caso de los fosfolípidos que se encuentran en las células, en la membrana celular. También cumple función transportadora, en el caso de transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino, se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Y pues finalmente vamos a decir que además también se le atribuye la capacidad de ser aislantes naturales, es decir, son malos conductores de calor. Clasificación de los lípidos tenemos tres clasificaciones. Los lípidos simples, me dice, son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. El enlace que mantiene unidos estos lípidos se denomina enlace éster, ¿sí? Ahí vamos a tener principalmente los glicéridos y las ceras. Tenemos ahí la molécula de la glicerina, ¿de acuerdo? Y también tenemos en el gráfico, pues por ejemplo, a la cera que es producido por las abejas, ¿no? La miel, ¿sí? La cera de la miel. Ahora, cuando yo hablo respecto a los glicéridos, en realidad son ésteres de ácido graso y glicerol, ¿no? Cuando yo hablo respecto a las ceras, voy a decir que son ésteres de ácidos grasos con un alcohol monohidroxilado de cadena larga, ¿ok? Por eso, en ese ejemplito yo he colocado la cera de las abejas, ¿ok? La otra clasificación viene a ser los lípidos complejos, ¿no? Dentro de los lípidos complejos
voy a tener también dos tipos, ¿ok? Los fosfolípidos y los grupolipidos. Veamos cuál es la definición de lípidos complejos. Me dice, son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno, oxígeno, también contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como luz. ¿Ok? Vamos a ver ahí entonces dos ejemplos de lípidos complejos. Tenemos a los fosfolípidos presentes, como les mencioné, en la membrana de las células. ¿Sí? Y los glucolípidos, ¿no? Los cuales van a presentar lúcidos. Igual también se encuentran en la membrana de la célula. ¿Ok? Tenemos entonces ahí los dos ejemplitos. Y finalmente pues vamos a hablar acerca de los lípidos isoprenoides, ¿no? Dice, son lípidos sin ácidos grasos ni glicerol. Se encuentran ahí los esteroides y a los carotenoides, ¿ok? Cuando hablo de esteroides voy a tener, por ejemplo, al colesterol, a las hormonas sexuales, a los ácidos biliares, a la vitamina D, a los corticosteroides, etc. Y si hablo sobre los carotenoides, voy a decir que son pigmentos vegetales, como el betacaroteno, el que me da el color anaranjado, la xantófila, que me da el color amarillo, el licopeno, que me da un color rojo, ¿sí? Y se representan en plantas y animales. ¿De acuerdo? Les estoy dejando ejercicios de reforzamiento, por favor lo tienen que desarrollar en el cuaderno y luego pues mandármelo para poder calificar. Ok, eso es todo, chicos. Espero que la clase haya quedado muy clara y de no ser así, pues me hacen llegar sus dudas en la reunión de Zoom que vamos a tener.